En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y cuando digo hermanos y hermanas en Cristo, evoco las palabras del Señor Jesús. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre, dice el Señor Jesús. Por eso es de suma importancia recordarnos a diario que somos verdaderos hijos de Dios, comprados por la sangre más preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y como somos hijos de Dios, somos verdaderos hermanos y hermanas, llamados a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero ahí está el problema. Porque como no entendemos que somos hijos de Dios, menos entendemos que debemos amarnos como hermanos. Por esa ignorancia, aquel que se respeta de hermano, hermana, el que no sabe el significado, dice: mira, allí va un aleluya, o allí va una aleluya, o ahí va un protestante, o ahí va un evangélico. Cuando todo el pueblo de Dios se forma porque somos sus hijos, y como hijos de Dios somos verdaderos hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quisiera recordar las palabras del Evangelio antes de llegar a esa parte, aprovechando que aquí hay dos temas para la predicación y no voy a perder el primero, la oportunidad de hablar. Dice que el Señor Jesús, cuando Él viene al corazón de un ser humano, es como ese hombre que está poseído por un demonio. Viene Cristo y lo saca. Y el corazón de ese ser humano queda como una casa limpia. Pero el enemigo de Dios que salió de ese corazón anda buscando otro lugar donde meterse. Pero se acuerda de la casa donde salió, o sea, del que estaba poseído. Y como este se descuidó en su relación con Dios, dice que ese mismo enemigo va y busca otros 7 espíritus más malos que él, y se juntan y vuelven a entrar al corazón de ese ser humano. Y nos recuerda a Cristo que allí está la perdición de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Poner a Dios primero sobre todas las cosas, al grado que tengamos que obedecer en las palabras que Él nos dice cuando van y le dicen Él en medio donde estaba enseñando lo que acabamos de escuchar, que si nos mantenemos firmes en Él, nuestra casa de nuestro corazón seguirá limpio, recién barrida. Pero
si aflojamos el paso y dejamos de hacer la voluntad de Dios, nos volvemos presa fácil de Satanás y vuelve a tomar control de tu vida. Por eso es que tú luchas en contra del tabaquismo, en contra de la drogadicción, en contra de la sexualidad descarriada, porque siempre el enemigo de Dios lo que quiere es verte destruido. Amén. Pero hoy en este día el Señor Jesús nos pone a escoger y nos dice en el ejemplo que le dan: tu madre y tus hermanos te andan buscando. Le fue a decir alguien al Señor Jesús que estaba adentro de la sinagoga enseñando el mensaje de Dios. Y el Señor Jesús le contestó al que llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y volvió a ver a sus discípulos y señalándolos a ellos le dijo: estos son mi madre, estos son mis hermanos, porque hacen la voluntad del Padre. Así que la iglesia fue llamada para hacer la voluntad del Padre. Y aquí también se trata de un tercer tema. Cuando el Señor Todopoderoso, Yahvé en Cristo Jesús, escoge a personas de la comunidad, de la congregación, para llamarlos al sacramento de la ordenación, al diaconado, al sacerdocio y al obispado, para llevar este mensaje que nos habla él hoy, que en Cristo hay liberación de posesión demoníaca, que en Jesucristo hay sanidad espiritual, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay transformación de nuestras vidas. Pero nos recuerda Jesucristo que tenemos que hacer la voluntad del Padre, y lo demás vendrá por añadidura. Pero para eso debe de haber esfuerzo de nosotros, debe de haber obediencia. Y aquí entra el lío, que cuando el Señor Jesús llama a una persona al sacerdocio, al obispado o al diaconado, algunos ponen por pretexto diciendo: tu primer ministerio es tu familia. Desde la perspectiva humana dice que tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos y tus hijas, esos son tu primer ministerio. Pero realmente, ¿qué somos nosotros? ¿La familia de quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es mi primer ministerio? La familia de Dios. Y si mi esfuerzo o nuestro esfuerzo es por la familia de Dios, mi familia de sangre recibirá la bendición por añadidura. Y habría que preguntarnos: ¿realmente la familia de sangre es un obstáculo para el sacerdocio? No. El otro día, ya saben que yo tomo muy en cuenta los comentarios que me dan los hijos y las hijas en Cristo de aquí de la iglesia de la Santa Natividad. Una hija en Cristo vino el otro día y me dijo: fíjate, padre, que un día fui a otra comunidad de fe y compartiendo con ellos,
hablaron del sacerdocio y dice, por eso el sacerdote no debe estar casado ni debe estar casada, porque no puede estar atado a su familia y no puede servir a la iglesia. Y entonces ella, que me conoce más de 20 años, y dice, pues yo conozco un sacerdote que es entregado a la familia de Dios, a la iglesia. Entonces, ¿cómo que no se puede? Pero ahora lo vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Puedes ponerte de pie para poder caminar. El apóstol San Pablo escribe una carta a Timoteo y está en la página 4 de nuestro programa. Aunque en la Biblia Dios habla hoy, dice, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, buen trabajo aspira. ¿A quién está describiendo? Aunque aquí en esta traducción no usa la palabra obispo o sacerdote, pero en la Reina Valera dice obispo y en las otras menciona al sacerdote. Dice, buen ministerio busca. Dice el verso 2. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo, ¿cómo? De una sola mujer. Esposo de una sola mujer. Entonces la Biblia dice que debe estar casado, ¿sí o no? Sí. Haciendo un paréntesis. Si un día Luis González y Ceci se agarran del chongo y se deschongan, y me habla Ceci chiquita, padre, venga que mis jefes se están deschongando. Me subo al coche, agarro mi vara pastoral y me voy. Primero voy por las buenas, porque nomás me ven y todo está bien. Y ya saben cómo me meto. ¿Cómo les voy a entender el matrimonio si yo no tengo la experiencia de 42 años? ¿Cómo no voy a entender la discusión de dos seres humanos que se criaron en diferente hogar y muchos hasta de diferente país o de diferente estado, si yo no tengo la experiencia? ¿Cómo voy a dar una terapia prematrimonial para casar a alguien si yo no sé lo que es vivir en el yugo del matrimonio en el buen sentido? Por eso la Biblia, Dios es sabio, pues es Dios. Dice que el sacerdote o el obispo debe ser esposo de una sola mujer. O sea, tampoco debe de andar del tingo al tango, ni debe ser divorciado. Oye, llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, aunque a veces cuando he llevado gente a la casa, pues de pronto se me ponen gruñonas, porque no entienden esta parte y entiendo pues porque el sacerdote soy yo, ¿verdad? Y ser apto, ¿para qué? Enseñar. Para enseñar.
Decía el otro día que cuando a uno lo ordenan sacerdote, le preguntan: hermano Noé Méndez, Dios te ha llamado para servir en su iglesia. Te ha llamado a ser predicador, evangelista, maestro, pastor y sacerdote. Aparte de ser apto para enseñar, debe uno tener la voluntad de hacer para lo que Dios nos ha llamado. Porque la familia de Dios es primero. Porque la misión del sacerdote u obispo o diácono, la familia de Dios es. Y aquí está la otra parte. El otro día, el sábado, se graduó mi nieta de la high school y vi a unos parientes que no los veía como por 38, 40 años, vinieron de California. Y me dice: padrecito, ¿no quiere tomar una cerveza? Y luego me volteó a ver mi cuñado, y no sé si con la mirada le dijo, o con los dos, le dijo: no le ofrezcan eso al Padre. ¿Qué dice aquí en la Biblia? ¿Cómo debe ser un sacerdote, un obispo o un diácono? No debe ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Fíjense lo que es Dios. O sea que no debe aspirar a tener un avión privado, ni ir por allá de una manera jactosa, presumiendo, sino hablando la verdad. ¿Cómo se dice? Jactancioso. Thank you. 40 años en Estados Unidos ya me ha afectado. Porque tenemos que mostrar la misericordia de Dios. Y lo mismo es para los diáconos, pero también lo mismo para todos los que servimos en la casa de Dios. Qué pena que no está Brenner aquí, Nicole, César, Victoria sí está, Willy sí está, que son ministros eucarísticos de aquí de la iglesia. Nos hace un llamado a entender cuál es el propósito de Dios. Y a veces se me enoja cuando les digo que muchos el sábado ponen en el Facebook: el puerco lo sabe, y el domingo quieren venir con su carita lavadita como si nada pasó. Tenemos que ser los ministros de Dios en todo momento, en donde quiera que estemos. ¿Saben por qué? Dice en el verso 27 del Salmo en este día: hazme entender el camino de tus mandamientos. Levante su mano el que ya entendió el camino de los mandamientos. Qué bueno que ya me ganaron. Porque yo todavía sigo buscando entenderlos. Pero es bueno que levanten la mano y que digan: ya lo entendieron. Porque muchos ni siquiera intentamos. Para que medite en tus maravillas. Dice el salmista, los salmos de David hoy en este día. Dice en el verso 32: por el camino de tus mandamientos correré. Apague ese micrófono. Porque me has ensanchado el corazón. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. De Dios. Y solo en la sabiduría de Dios el corazón se ensancha de gozo, de fe, y por ende en ese corazón está limpio, como recién barrido, pero habitado por Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque ese es mi deseo. Verso 43. No quites de mi boca la palabra de la verdad. ¿Quién es la verdad?
Cristo Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y tenemos que predicarla y anunciarla sin temor alguno. Hace unos días, un hijo que está aquí sentado cerquitas me dijo: padre, usted habla mucho de Padre Esteban Saucedo. Me gustaría ir a visitar su tumba. Y tendríamos que ir a visitarla. Están dentro. Él decía que prefería tener 10 en Cristo que 500 que no lo conociesen. Porque él siempre predicó la verdad al propio Señor Jesucristo. A Él estamos llamados a dar a conocer, porque los mandamientos de Dios son nuestra esperanza de vida eterna. Amén. Por eso, en nuestro corazón solo debe haber amor por Dios, porque si amamos a Dios, habrá amor para nuestra familia en Cristo, y también sobrará amor por nuestra familia de sangre, porque solo así podemos dar el amor. Sin Él no podemos mostrar el amor. Amén. Póngase de pie y alabe a Dios. Amarte solo a ti. Número 329.